de Javier. Gracias. Muchísimas gracias. Menos mal que no se empieza por el número de casos de corrupción, así que encantado de ser el primero. Vamos a ver, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores, les felicito, es una iniciativa de la sociedad civil que agradecemos a aquellos de la sociedad civil que hemos dado un paso para entrar en política y cambiar las cosas. Evidentemente, la corrupción, y yo quisiera empezar con esto, es un verdadero cáncer, es un cáncer de la economía, porque supone ni más ni menos que el empobrecimiento de todos, pero es un cáncer también de la política, porque crea desafección en los ciudadanos. La casta, que algunos utilizan de manera demagógica, al final hace pagar a justos por pecadores, porque al final hay muchísimos políticos honrados trabajando que se ven de alguna manera afectados por estos políticos corruptos que han dedicado, en vez de dedicarse a servir a los ciudadanos, se han dedicado a servirse ellos del puesto. Y además afecta a la corrupción y es un cáncer también de la justicia, porque si no hay una justicia verdaderamente independiente, capaz de atajar, como muy bien nos decía la fiscal, todos los casos de corrupción, el mal se va extendiendo y cada vez sigue siendo más peligroso. Nosotros suscribimos, por supuesto, íntegramente el manifiesto de Acord y también, permítame el presidente de Transparencia Internacional de España, también en las elecciones europeas, Vox, partido en ese momento que concurría por primera vez a un proceso electoral, acudió al acto de presentación de propuestas y públicamente suscribió el documento. Ciertamente no hemos salido en el cuadro, lo aclaro, porque ya estaban hechas las peticiones, pero suscribimos del principio al final también todas las propuestas que nos trasladó, como muy bien sabe su presidente, Transparencia Internacional. Yo quisiera a todos ustedes trasladarle cuál es la idea de fondo sobre la lucha contra la corrupción que propone Vox. Luchar contra la corrupción ha de hacerse, en primer lugar, desde la raíz del problema. El problema está en una falta de ética y de ejemplaridad, en una falta de moralidad en la sociedad. Y por eso creemos que las primeras actuaciones siempre deben ir al campo de la educación. Necesitamos instruir, necesitamos enseñar, necesitamos transmitir a las nuevas generaciones que frente a lo que es el relativismo, el todo vale, da igual enriquecerse de cualquier manera, da igual utilizar la política, en definitiva, para enriquecerse a costa de los demás, queremos transmitir y entendemos y lucharemos porque las leyes de educación transmitan eso: ejemplaridad, valores, compromiso, responsabilidad. ¿Cuáles son las medidas concretas? Pues para no abusar del tiempo y que todos mis compañeros tengan en la misma, vamos allá, vamos allá. Nosotros hablamos de la corrupción, pero hablamos, ya digo, en el fondo de la corrupción, porque no vale simplemente con rasgarse las vestiduras ante un caso de corrupción en los telediarios. Hay que ir a medidas concretas. En primer lugar, y voy a irlas enumerando, creemos que es fundamental para combatir la corrupción la despolitización de la justicia, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, continuando por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo. No es admisible en una democracia que los partidos políticos tengan representantes, nombren magistrados y, en definitiva, condicionen a quienes han de perseguir, juzgar e encausar a los corruptos. Segundo, proponemos suprimir el indulto. Es intolerable que algunos gobiernos, como el del Partido Popular, en su primer Consejo de Ministros, lo primero que hagan sea indultar a dos cargos de Convergencia y Unión que habían sido condenados expresamente por casos de corrupción. Segundo, vamos a proponer una ley de contratación de las administraciones públicas para que todos aquellos contratos tengan la más absoluta de las transparencias. Se haga siempre con concurso y cualquiera de las empresas que concurra a una obra pública tenga todas las posibilidades y no que dependa de los amigos que tenga en no sé qué calle de no sé qué partido. Proponemos también la supresión de todas las subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y organizaciones empresariales, porque creemos que ha sido un foco de corrupción. Al final se maneja dinero público que se utiliza luego para fines muy distintos de lo que es la actividad legítima política. Aquel que quiera estar en política, que pague su cuota y que se mantengan los partidos con los presupuestos que puedan lograr de las donaciones privadas o de sus propios afiliados. Tan importante como lo anterior es lograr una Fiscalía General del Estado que no esté dependiendo de los gobiernos. Hemos visto casos recientes de dimisiones de fiscales que se han visto presionados por el poder político. Para luchar contra la corrupción es imprescindible un estatuto de la Fiscalía que le dé autonomía absoluta a los fiscales, del primero al último fiscal. Supresión también de todas las subvenciones a medios de comunicación. Tan necesaria para combatir la corrupción es la transparencia en los medios, la independencia, el derecho a la información.
cuántos casos de corrupción han salido a la luz pública gracias a algunos medios de comunicación que han sido valientes. Pues para que tengan las manos libres y no dependan de las subvenciones, de la publicidad institucional, necesitamos medios de comunicación libres, cada uno con su posición política, editorial, pero con libertad para denunciar y hacer pública la corrupción, transparencia en la información. Necesitamos también, y vamos a promover, una ley de retribución de cargos públicos para que desde el alcalde del pueblo más pequeño hasta el presidente del gobierno no puedan ponerse los sueldos que quieran, no puedan establecerse las comisiones, no puedan contratar libremente a sus llamados cargos de confianza, que al final no son más que parte de la corrupción política. Debe estar regulado por ley en función del tamaño de la administración y deben ser, por supuesto, retribuciones de acuerdo con los sueldos y con el trabajo que se recibe en el sector privado. Vamos a solicitar una reforma del Código Penal para que todos aquellos cargos públicos que sean condenados por delitos de corrupción no puedan acogerse a la remisión de la pena hasta que no hayan devuelto el dinero. Vamos a pedir la despolitización de las cajas de ahorro y de cualquier organismo de financiación pública. No es admisible lo que ha ocurrido en Bankia, donde han tenido representación todos los partidos que ahora nos van a dar lecciones de cómo debe limpiarse la corrupción en la vida pública, cuando han estado participando directamente del latrocinio a las entidades financieras que luego hemos tenido que rescatar todos los españoles. Vamos a pedir también, y con eso voy terminando, una reforma de la ley electoral. Es fundamental lograr que haya una representatividad, una proporcionalidad. No es admisible que partidos políticos que en el ámbito nacional tienen un 4, un 5, un 8% máximo estén condicionando la vida política, también porque los grandes partidos políticos han cedido al chantaje de estos grupos. Para combatir la corrupción necesitamos también un Parlamento nacional donde la soberanía nacional sea realmente el reflejo de la mayoría de los ciudadanos. Y por último, no menos importante, vamos a solicitar una reforma de la ley de partidos políticos para que sea obligatorio por ley la democracia interna. Es una medida necesaria para sanear la clase política, porque tenemos políticos que son siempre los mismos, porque pase lo que pase, van cambiando de puesto. Y tenemos 1000 ejemplos, no hace falta personalizarlo, siempre son los mismos, y hace falta que por lo menos dentro de sus partidos políticos las bases puedan expulsarlos de manera democrática. Termino, por tanto, el compromiso de Vox es con los valores, con la ejemplaridad y por una democracia auténtica, que no esté condicionada ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo judicial por los corruptos que en el fondo nos perjudican a todos, perjudican a España y a cada uno de los españoles. Muchas gracias. Nosotros creemos en el Estado de Derecho, creemos en la presunción de inocencia. Y yo lo siento mucho, pero el desconocimiento de los procedimientos no tiene que llevarnos a la demagogia política. Una persona que ha sido denunciada, una persona que está siendo investigada, una persona que pueda estar procesalmente imputada, ahora encausada con la terminología que quieran utilizar, es una persona que, salvo que se demuestre lo contrario, tiene todo el derecho a la presunción de inocencia. Por tanto, Vox separa de una manera tajante entre lo que pueden ser los procedimientos y las normas internas de un partido, códigos éticos, como tenemos dentro de Vox, nuestros propios estatutos, que pueden regular hasta el extremo, con decir, solo con recibir una denuncia usted está expulsado del partido. Bien, pero eso no entro, eso es una cuestión interna de cada partido. Ahora bien, desde el punto de vista de la legislación, Vox es muy claro y no hace demagogia. Solo deberá estar prohibida, inhabilitada, la posibilidad de que una persona vaya en una lista a un cargo público electo cuando ha sido condenado en firme. Todo lo demás es vulnerar el Estado de Derecho, la presunción de inocencia y el derecho de todo ciudadano a defenderse en un juicio, porque aunque es verdad que la inmensa mayoría de los que han salido en la prensa terminan siendo condenados, no podemos olvidarnos de aquellos que han quedado absueltos. Y termino con esto. Se utiliza tristemente como arma política las denuncias y las imputaciones, la política del ventilador, de esparcir la corrupción a todos, para que así los que de verdad están metidos en la corrupción salgan un poco menos imputados. Gracias. Creo que también hay que hacer una distinción, no caer en el trazo grueso de lo fácil. Creo que hay que distinguir entre el antes y el después. El antes, cuando una persona se presenta ante sus ciudadanos para ser elegido, tiene la libertad, y eso ya depende de su partido político, exponer más o menos quién es, a qué se dedica, qué ha hecho antes, si es que ha hecho algo en la vida privada antes de llegar a la pública, cuál es su patrimonio.
Por tanto, esto no puede ser impuesto. Cada partido, y el ciudadano valorará, quién es un partido más transparente a la hora de presentar candidatos. Lo que nosotros proponemos es que haya una obligación legal, y por tanto que no dependa de la mayor o menor voluntad de transparencia de un partido, que cuando alguien ha sido elegido cargo público debe hacer un depósito ante la agencia tributaria de todos sus bienes en el momento de tomar posesión del cargo. Y esa agencia tributaria tendrá esa documentación al servicio de los órganos de control, que han de ser, antes no lo he citado, independientes, como el Tribunal de Cuentas, como los juzgados cuando haga falta. Y cuando ese cargo público salga o abandone el cargo que ha ocupado, se hará la valoración entre el patrimonio que tenía, porque todos hemos visto casos en los que con un sueldo determinado hemos visto cómo han surgido auténticas fortunas que son verdaderamente injustificables. Bien. Por tanto, lo centro en esto. En el antes depende de la voluntad del partido, pero a partir del momento que se es cargo. Lo que no creemos, y perdón, termino con eso, lo que no creemos es, y también en aras al derecho fundamental de la privacidad en el patrimonio de las personas, que eso no tiene nada que ver con la transparencia. Lo que pasa es que debe estar guardada la documentación en quienes la deben investigar, que en este caso es la agencia tributaria, y ponerla inmediatamente a servicio de los órganos de control. Gracias. Bien. Sí, pues nuevamente yo creo que hay que poner las cosas en su sitio. Si dentro de un partido político uno de sus cargos públicos ha sido condenado por un delito de tipo económico, un delito vinculado a la corrupción, la pena se la va a imponer quien se la tiene que imponer, o el organismo regulador, que es el Tribunal de Cuentas, con la sanción correspondiente, o el órgano judicial con la sanción penal que corresponda. A partir de ahí, el establecer un sistema de responsabilidad, que parece que eso es lo que se nos pregunta, una responsabilidad solidaria del partido, yo lo veo injusto, salvo que ese órgano regulador entienda que ha habido una participación, una vinculación de alguna forma en el partido, que no ha presentado las cuentas debidamente, que ha ocultado algún tipo de ingresos. Pero evidentemente trasladar a los afiliados en el modelo de partidos que nosotros proponemos, que son partidos que se financian con las donaciones privadas, las cuotas privadas, me parecería sumamente injusto, porque si tienes la desgracia de tener un cargo que es un mangante y que ha robado 2 millones de euros, eso supondría probablemente la quiebra del partido. Así que me parece injusto y creo que el partido debe actuar internamente y a partir de ahí que luego los tribunales y los órganos decidan contra el responsable, salvo, insisto, que haya una responsabilidad derivada que se haya aprobado. Gracias. Sí, vamos a ver. Centrando en el ayuntamiento, nosotros vamos a proponer la absoluta transparencia y publicidad de todas las contrataciones públicas. Todo el proceso de contratación va a tener luz y taquígrafos. Segundo, vamos a suprimir todos y cada uno de los cargos de confianza, los llamados asesores, que están a cientos en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a exigir unos plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos en los cuales, en el momento que la Administración no haya contestado, siempre se actúe a favor del ciudadano. El silencio administrativo positivo, es decir, no hay derecho y esto creemos que ayuda a la transparencia y a la limpieza, no hay derecho que los trámites administrativos, incluso las denuncias ante el propio ayuntamiento se dilaten en el tiempo sin una sola solución. Vamos a evitar todo tipo de duplicidades. Creemos que otra de las causas también que ha creado muchísima corrupción son todos los entes y organismos que pululan alrededor de la Administración, y vamos a hacer un estudio, y todo aquel organismo que no sea estrictamente necesario, que sea una duplicidad o que lo pueda ejercer directamente la Administración, lo vamos a suprimir. Y, por supuesto, vamos a establecer la obligación de auditorías permanentes. Es decir, la auditoría permanente no es aquella en la que al final de un año, final de 4 años, nos vienen a contar lo que no han hecho. Es aquella en la que permanentemente estamos viendo cualquier ciudadano en la cuenta, en la página web del partido, en qué situación se está llevando a cabo, se está ejecutando el presupuesto. Básicamente para no encontrarnos el Ayuntamiento de Madrid, donde el 20% del presupuesto establecido para el 2015, 20% es deuda e intereses públicos, y donde solo el 36% son medidas concretas de servicios públicos al ciudadano. Y esto solo se puede determinar si el ciudadano va viendo la progresión, el termómetro del gasto, el termómetro de la contratación. Gracias. A la primera pregunta, evidentemente, nuestro partido ya lo ha hecho, ha publicado las cuentas en su página, lo vamos a hacer también en la campaña electoral. Todos los ingresos provenientes de donaciones
cero de subvenciones públicas y, por supuesto, todos los gastos que se vayan desarrollando, aparte de presentarlos ante el Tribunal de Cuentas, que es donde corresponde. Y en cuanto al cumplimiento íntegro de las penas, añadimos algo más: sin posibilidad de remisión de la pena si no se ha devuelto el dinero. No nos vale el que, una vez cumplida la pena, el señorín de turno se larga a las Seychelles a vivir del dinero que tiene allí acumulado. O devuelve el dinero o no sale de prisión, así de claro. Gracias. Gracias.